Amén. Oramos. Señor, te adoramos, te bendecimos, a tu nombre damos gloria y honra, Señor. Gracias te damos, Señor, en esta mañana, porque nos permite poder adorarte, Señor, como iglesia, Señor. Y hemos adorado tu nombre, Señor, a través de todo cuanto hemos hecho. Y te pedimos que nos ayudes, Señor, a que podamos adorarte, Señor, a través de la escucha reverente, de la exposición de tu palabra, Señor. Que Cristo sea exaltado, Señor, por medio de tu palabra, y que nosotros podamos salir edificados, Señor, con el tema de la doctrina de la gracia, Señor. Que tu nombre sea exaltado y que tu nombre sea glorificado sobre todas esas cosas. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a hablar en esta mañana de la doctrina de la gracia. Las doctrinas de la gracia. Y hubo una época, por lo menos en República Dominicana, donde hablar de la doctrina de la gracia no era algo tan loable dentro de algunos grupos. De hecho, se entendía que hablar de la doctrina de la gracia era algo malo en sí mismo. Y se veía la doctrina de la gracia como algo negativo. Y se decía también que todo aquel que creía en la doctrina de la gracia lo hacía con la finalidad de justificar una vida pecaminosa. Y por eso abrazaba esta doctrina. Era, decían algunos, como una especie de pretexto para pecar. En esa época no era tan saludable exhibir como que yo soy y yo creo en la doctrina de la gracia, no como hoy, que hoy es prácticamente un hobby que una persona diga, yo creo la doctrina de la gracia, cuando ni siquiera conoce ni sabe lo que es la doctrina de la gracia. Es como cuando hay gente que dice, no, yo creo en la reforma, yo creo, pero ni siquiera entiende ni sabe qué fue el movimiento reformador. En ese tiempo en el que yo le estoy hablando, yo era un legalista. Yo era un legalista, y un legalista no es más que alguien que depende del buen comportamiento en vez de la gracia de Dios para la salvación. O sea, yo entendía que yo tenía que hacer cosas y haciendo esas cosas que yo hacía y que tenía que hacer, eso me garantizaba la salvación, porque yo tenía que pelear mi salvación y la salvación dependía de lo que yo pudiera hacer y cómo yo lo pudiera hacer para yo ganarme el favor divino. Yo era un legalista. Yo sé que muchos de los que están aquí por dentro están diciendo, yo también. Y cuando yo me expongo a la doctrina de la gracia, yo recuerdo que un amigo me regaló un libro que se titula El despertar de la gracia de Charles Swindoll. Y ese libro me abrió el apetito que yo necesitaba para yo seguir investigando sobre el tema de la doctrina. Y una vez me expuse a la doctrina de la gracia, no volví a ser el mismo creyente. El libro, El despertar de la gracia, en el capítulo 1, hablando Charles Swindoll de los legalistas que eran como yo. O sea, Charles Swindoll me estaba hablando a mí, aunque no me conocía, mientras yo estaba leyendo su libro. Y dice los primeros dos párrafos, cito, hay asesinos que andan sueltos. El problema es que no se lo identifica fácilmente. No usan prendederos distintivos que los delaten, ni portan señales para advertir a la gente que se mantengan alejadas. Por el contrario, muchos de ellos andan con la Biblia bajo el brazo y parecen ciudadanos decentes, agradables, respetuosos de la ley. La mayoría de ellos pasan mucho tiempo en las iglesias y algunos ocupan posiciones de liderazgo. Muchos de ellos son tan respetados en sus comunidades que la gente jamás pensaría que en la casa de al lado vive un asesino. Son personas que matan la libertad,
la espontaneidad, la creatividad, matan la alegría y la productividad, matan con sus palabras, con sus lápices, con sus miradas, matan más con sus actitudes que con sus comportamientos. No hay iglesia que escape de esto. No pueden entender que mostrar gracia es extender favor o bondad hacia alguien que no la merece y que jamás puede ganarla. Quieren ganar el favor de Dios por lo que hacen, pero el favor de Dios es obtenido por pura gracia. Fin de la cita. Cuando yo me encuentro con estas primeras palabras de Charles Swindoll, entonces eso empieza a generarme una crisis interna, porque ahora yo comienzo a analizar y a pensar en el punto de que yo no tengo que ganarme la salvación, porque en la cruz del Calvario Jesucristo ganó por mí la salvación y en el pasado eterno me escogió por pura gracia. Mire cómo define Ligonier el legalismo. Dice: el legalismo es por definición un intento de añadir algo a la obra terminada de Cristo. Es confiar en cualquier otra cosa que no sea Cristo y su obra determinada para la posición de uno ante Dios. La posición que nosotros podemos tener ante Dios, esa posición no nos la vamos a ganar con nada que nosotros podamos hacer, sino que Dios, que Cristo en el Calvario ganó por nosotros, hizo lo que nosotros teníamos que hacer por aquello que el Padre escogió en Cristo en el pasado eterno. Entonces el legalismo es lo opuesto a la gracia. El legalismo es aquel que cree, o el legalista es aquel que cree que por durar 3 horas orando Dios lo va a escuchar. El legalista es aquel que dice: yo voy a hacer un ayuno para que Dios me dé aquello, porque es un trueque, es un intercambio que yo hago con Dios. Y ya vimos en la clase de esta mañana que nosotros tenemos a un Dios soberano, omnipotente y poderoso, y que decreta las cosas conforme a su voluntad y van a suceder porque Él lo dice que van a suceder. Ya lo vimos. El que cree que porque va a la iglesia con la Biblia y ora, ya tiene la salvación garantizada, está equivocado. La salvación no la garantiza absolutamente nada de lo que nosotros pudiéramos hacer. La salvación la garantizó Cristo en la cruz del Calvario. Y el creyente es salvo por gracia. Eso es lo que nos enseña la Biblia. Y nada de lo que nosotros pudiéramos hacer, reitero, nos va a hacer merecedores de esa gracia. Una persona no se va a salvar porque sea un moralista. No. Ni se va a acercar a Cristo por su propia capacidad, porque Él entendió que estaba mal. Yo a veces le pregunto a las personas: ¿por qué tú te convertiste? Y la gente dice: ay, yo me convertí porque yo entendía que por el camino que yo iba no iba bien. Y entonces medité, analicé y dije: oh, pero yo necesito a Dios. Y entonces fui y busqué a Dios. Y eso suena de película, pero no fue así. Fue que Dios te atrajo hacia Él. Dios aportó la primera piedra para que hoy tú puedas ser un hijo de Dios. No es así, no es que yo no tomé la iniciativa la tomó Dios. Es la gracia de Dios la que nos acerca, es la gracia de Dios la que nos permite ver la luz que antes nosotros no veíamos. Si usted escarba dentro de mí, usted me va a juzgar y usted va a entender que yo soy un pecador. Y cuando usted vea quién yo soy, entonces usted va a decir: bueno, qué malo es él. Y cómo él, siendo así de pecador, aún así puede ser cristiano. ¿Cómo es posible que un cristiano pueda ser atraído por el pecado? Y olvidamos que tenemos una concupiscencia, una naturaleza pecaminosa, y olvidamos que el asunto es
que por nosotros ser malos y por no poder ganar el favor de Dios, fue justo por eso que Jesucristo murió por nosotros en la cruz del Calvario para pagar la deuda que nosotros teníamos con el Padre. Y fuimos escogidos en el Hijo en el pasado eterno. Lo que estoy diciendo con eso es que yo no merecía nada. Yo no merecía la gracia de Dios. Yo no merecía el favor de Dios, pero usted tampoco. Lo que estoy diciendo es que yo nací condenado por causa del pecado, al igual que usted. Lo que estoy diciendo es que yo era un ciego que no podía ver la luz de Dios, al igual que usted. Pero Dios llegó y Dios nos abrió los ojos para que nosotros pudiéramos ver lo que por naturaleza no podíamos ver. Él nos hizo ver su luz admirable. La gracia se vive. No estamos en la gracia para usarla como pretexto para criticar a otro. Estamos en la gracia para nosotros vivirla. Tampoco debemos usar la gracia como un pretexto para nosotros mantenernos en el pecado. Yo no soy como aquel, porque yo practico la doctrina de la gracia. Héctor sí. El Señor de donde sacó a Héctor, eso fue terrible. Héctor, el Señor lo trajo del hoyo. Pero yo no. Yo no fui tan malo como Héctor. Yo no fui tan malo como Abraham. Abraham fue hasta testigo de Jehová, de eso me enteré hoy. Y Abraham era malo. Pero hermanos, las cosas no funcionan así en la fe. La gracia no es eso, ni es para eso. La gracia nos enseña que Dios ayuda a los desvalidos. Dios ayuda a los desvalidos, a los que no se merecen absolutamente nada. A eso Dios los ayuda. A los que no cumplen las expectativas, a los que no cumplen los requisitos, a los que están rechazados, a los que están abandonados. Dios escogió en el pasado eterno a eso que el mundo nunca escogería para hacerlo su pueblo. Y eso no, créanme que eso no es. Usted no va a decir, mira, Dios me escogió porque yo no servía para nada. Yo no he visto a nadie decir eso. Gente dice, Dios me escogió, pero tú no sabes por qué Dios. Ay, es que los corderos, mira, nosotros somos. Yo soy ingeniero, controlador, soldadero. Yo soy esta persona que el Señor me escogió porque Dios sabía lo que yo era. No. Si fuera así, ninguno de nosotros estuviéramos aquí, porque todos hemos sido escogidos justamente porque no servíamos absolutamente para nada. Eso no suena bonito, ¿verdad que no? ¿Quién me dice, no, eso suena bien? Yo voy a andar por la vida diciendo, yo era una porquería y Dios me escogió por eso. Nadie anda así. Mire cómo dice Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 27 al versículo 31. Dice, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios y lo que no es para deshacer lo que es. A fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Para que como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Para que usted no pueda decir, no, Dios me escogió a mí porque Dios sabía. La estirpe, no, nada de eso. Dios me escogió porque yo no tenía condiciones para levantarme, porque era un muerto, un moribundo que no podía valerme espiritualmente por mí. Y Dios me escogió y me llamó por pura gracia para hacerme su hijo. No hay mérito en mí. Hermano, no hay mérito en ti. No hay algo que tú puedas exhibir y que tú puedas decir, Dios me escogió por tal razón. La razón por la que Dios te escogió no está en ti, está en Dios. Dios escoge, pudiéramos decirlo de esta manera, porque no es así, pero por lo menos para que tengan una idea, Dios escoge a los que otros rechazan o a los que otros rechazarían. Por eso los que no tienen condiciones. Pero ¿por qué Dios escoge a los que no tienen condiciones? Para que la gloria sea suya.
Porque cuando usted dice, Dios me escogió porque yo no era tan malo, porque yo no era como aquel, porque yo no era como este, usted está exhibiendo mérito y usted está diciendo que hay una razón en usted por la que Dios se fijó en usted. Y no es que esté, wow, Héctor, wow, pero es que nadie canta como él. Ese es el que yo voy a escoger. No había mérito en ninguno de nosotros que nos pudiera hacer apetecible para que Dios diga, voy a escoger ese porque ese es bueno. Ninguno somos buenos. Ninguno teníamos mérito. Todos estábamos separados de Dios. Dios nos escogió en Cristo y no había absolutamente nada en nosotros que exhibir o que mostrar para que Dios pudiera fijarse en nosotros. Nos escogió porque no servíamos. Nos escogió porque éramos vasijas rotas, pero el alfarero nos ha hecho nueva vasija en sus manos y nos ha hecho vasija de honra para la gloria de su nombre. Yo no me he ganado nada. Usted tampoco. Yo no merezco nada. Usted tampoco. Todo lo he recibido por gracia. Usted también. Todo. Y la gracia no es una licencia para yo hacer lo que me dé la voluntad. La gracia no es una licencia para pecar. La gracia me enseña que el Señor me escogió sin yo merecer lo que yo no tenía condiciones y que el Señor me extendió gracia y misericordia. La gracia entonces debería despertar en el corazón del creyente gratitud cuando nosotros nos vemos frente a Dios viendo que no teníamos absolutamente nada y que Él nos escogió por pura gracia. Eso debería despertar en nuestros corazones gratitud hacia nuestro Salvador, porque yo fui escogido. Él me llamó, pero no había nada en mí. Él pudo haber llamado a otro, pero Él me escogió a mí. Y yo debo agradecerle a Dios que me escogió a mí. Entre tanto que no servíamos ninguno, me escogió a mí. Yo debo vivir de una manera entonces que yo glorifique el nombre de mi Señor con mi estilo de vida y honrar a Cristo por lo que ha hecho y por lo que hizo por mí. Ahora, yo no debería decir, eso no es nada. Eso no es nada. Cuando yo sé que no agrada al Señor, yo no debo decir que eso no es nada, porque yo debo agradar al Señor con todo lo que yo hago. Todo. La gracia, hermano, es más exigente que la ley. No es verdad que es una licencia para pecar, aunque algunos lo quieran tomar así. No es verdad. La gracia es más exigente, porque el pecado, aquel que peca de manera deliberada, ese que peca poniendo sus deseos pecaminosos por encima de cualquier cosa y no siente ningún tipo de arrepentimiento por su pecado, simplemente que peca y peca y peca, y ese pecado no produce dolor en él, simplemente no es cristiano, no ha conocido a Cristo. La gracia de Dios es una gracia extraordinaria y la gracia de Dios nos hace ver nuestra condición, y cuando nosotros pecamos ante Dios, la Biblia nos enseña que el cristiano genuino cuando peca siente dolor. No es que no va a pecar, él va a pecar, pero cuando peca él siente dolor y va ante su Dios con dolor a arrepentirse porque acaba de pecar. Y quiero que me permitan hacer una pequeña retrospectiva en torno a la iglesia en el siglo pasado. Cuando la iglesia estaba aparentemente unida en el siglo XVI, ocurre lo que nosotros llamamos la Reforma Protestante, que dicho sea de paso se celebra el próximo domingo y es parte de nuestra intención la predicación de esta mañana. Y permítanme mencionar algunas de las razones que provocó la Reforma Protestante a nuestro entender. La primera fue que la iglesia en Europa occidental estaba inmersa en una crisis. La iglesia, que teóricamente estaba unida bajo la autoridad papal en Roma,
pero que muchos papas habían caído en cierta corrupción y abuso de poder. Esa es una razón. La segunda razón que yo encuentro es que los servicios de adoración se llevaban a cabo en latín. Y la gente común no entendía. Y gran parte de la devoción popular estaba basada en supersticiones. Y yo recuerdo que cuando nosotros llegamos a La Caleta, yo le predicaba a unos familiares de William, o sea, ustedes conocían a William, y la mamá de William decía que ahora no se predica bien. Una señora mayor, una anciana, y ella dice, ahora no se predica bien. Antes era que se predicaba bien, que los sacerdotes predicaban y uno ni siquiera lo entendía. Yo no entendí tampoco. Número 3, muchas personas comunes querían acercarse a Dios, estaban de manera particular, estaban preocupados por lo que a ellos les sucedería después de la muerte, y la iglesia estaba enseñando que la mayoría de ellos no eran suficientemente buenos como para ir al cielo. Y como no eran suficientemente buenos como para ir al cielo, ellos necesitaban comprar una indulgencia para que esa indulgencia le garantizara la salvación a ellos y la salvación a sus parientes que habían fallecido. Y entonces la iglesia, inmersa en una crisis, queriendo construir la basílica de San Pedro, entonces ellos orquestan todo un plan y contratan a un mercenario para que vaya iglesia por iglesia a colectar estas ofrendas. Y todo esto terminó detonando en lo que nosotros conocemos hoy como la Reforma Protestante. Toda la depravación que estaba viviendo la iglesia había provocado en el corazón de un monje llamado Lutero cierta indignación. Y en el 1517 Martín Lutero clava sus 95 tesis en la puerta de la iglesia de Gutenberg. Y allí da inicio a lo que nosotros conocemos como la Reforma Protestante. Ahora, le menciono esto porque yo no puedo hablarle de la doctrina de la gracia sin hablarle primero de este proceso, aunque un poco resumido. Porque la Reforma Protestante no viene con doctrinas nuevas e inventadas, no. La Reforma Protestante lo que hace es desempolvar las doctrinas. No fue que la inventó, no fue que estas doctrinas se inventaron junto con la Reforma, nada de eso. De hecho, Calvino, que es quien se conoce como el ideólogo de la doctrina de la gracia, él no inventó la doctrina, él la sistematizó. Y la Reforma lo que perseguía no era crear nueva doctrina, no era crear una iglesia nueva, era reformar la iglesia. Eso era lo que pretendía la Reforma Protestante, reformar la iglesia y que la iglesia volviera a la senda que había perdido, iniciando con el tema de la salvación, que el justo por la fe vivirá. Cuando nosotros hablamos de las doctrinas de la gracia, nos referimos a los puntos doctrinales que conforman el Evangelio de Jesucristo. Número 1, la depravación total. Número 2, la elección incondicional. Número 3, la elección particular. Número 4, el llamamiento eficaz. Y número 5, la perseverancia de los santos. El propósito de esta pequeña serie que nosotros iniciamos hoy no es ni crear una controversia, ni generarla, ni darle argumentos para que usted pueda ser controversial con otro. Nada de eso. Es simplemente poner en contexto las cosas que nosotros creemos. ¿Cuándo empezó la controversia con la doctrina de la gracia? Y una controversia porque hay gente que escuchó hablar de la doctrina de la gracia algo, pero en realidad no conoce la doctrina de la gracia. Hay gente que ha escuchado que una gente le dijo, y a esa gente que le dijo a él, le dijo otra gente, y a esa otra gente, así usted busca la cadena y se van perdiendo cosas y no conocen a ciencia cierta lo que es la doctrina de la gracia. Y nosotros debemos conocer la doctrina de la gracia.
Y para hablar de la doctrina de la gracia como tal, tenemos que empezar con el arminianismo. Tenemos que empezar con un señor llamado Jacobo Arminio. Jacobus Arminio, como era que un holandés, era pastor holandés, teólogo, y es quien se conoce como el opositor a la doctrina de la gracia. Este señor nació para 1560 en los Países Bajos, y lo más extraño es que este señor estudió bajo la doctrina calvinista. De hecho, su maestro era Teodoro de Beza, que es sucesor de Calvino. Y este señor estudió bajo la doctrina calvinista. Su formación teológica fue calvinista. Y luego de que fue ordenado al ministerio como pastor, entonces él se opone a la doctrina de la gracia. Pero él no se opone a la doctrina de la gracia diciendo, yo me opongo a la doctrina de la gracia. No. Porque si él dice eso, todo el mundo iba a levantar las antenas. Él se opone a la doctrina de la gracia añadiéndole cosas que la doctrina no lo decía y que las escrituras tampoco lo enseñan. Y le añade eso y entonces presenta una media verdad, y no hay verdad que sean a media. O es verdad o no es verdad. Y él creía, al igual que los calvinistas, él creía que el libre albedrío del hombre estaba mutilado, estaba infuncional, y que ese libre albedrío humano era inútil a menos que sea asistido por la gracia de Dios. Hasta ahí vamos bien, ¿verdad? Eso creemos eso. Y es una doctrina calvinista y creemos que es así. Ahora, ¿dónde está el problema aquí? Que Arminio enseñaba que la salvación para el pecador necesitaba salvarse solo por gracia. ¿Y cuál es el problema entonces? Si él necesitaba salvarse por gracia, bueno, que él añadía que el pecador tenía que salvarse por gracia. Pero la gracia no le aseguraba la salvación. O sea, tú necesitas la gracia, pero la gracia no te asegura la salvación. En otras palabras, la gracia es necesaria para la salvación, pero no era suficiente. Tú necesitabas la gracia, pero la gracia no era suficiente para salvarte. Arminio decía que toda persona no regenerada poseía una voluntad libre y la capacidad de resistir al Espíritu Santo y de rechazar la gracia de Dios que se le ofrecía. Y ahí empezaba el conflicto. Arminio decía que la salvación dependía de la voluntad humana, no de la voluntad divina. Y que al final la voluntad divina tenía que someterse a la voluntad humana, porque aunque había una voluntad divina para la salvación, si el hombre no tomaba una decisión, eso no era efectivo. Cristo no murió para hacer efectiva la salvación, sino que Cristo murió para ver si alguno se salva. Eso era lo que él decía. Eso era lo que sostenía su doctrina. Y decía que la salvación es algo, reitero, que depende del hombre, quien podía, y quien con esto este señor estaba negando todas las doctrinas bíblicas que nos enseñan todo lo contrario. Que la salvación es del Señor, nos enseña las escrituras. ¿Por qué es la salvación del Señor? Porque después de la caída, todas las facultades del hombre quedaron tan dañadas que nosotros no podemos acercarnos a Dios. El hombre ni quiere ni puede acercarse a Dios. El hombre no desea a Dios. Y por su propia cuenta, al hombre le sería imposible buscar a Dios. El hombre no quiere ni puede. Mire cómo lo dice Pablo en Romanos capítulo 3, versículo 10. Dice, como dice la Escritura, no hay ni un solo justo, ni siquiera uno. Nadie es realmente bueno. Nadie busca a Dios. Todos se desviaron. Todos se volvieron inútiles. No hay ni uno que haga lo bueno. Ni uno solo. Lo que hablan es repugnante, como el mal olor de una tumba abierta. Su lengua está llena de mentira.
Veneno de serpiente gotea de sus labios. Su boca está llena de maldición y amargura. Se apresuran a matar. Siempre hay destrucción y sufrimiento en sus caminos. No saben dónde encontrar la paz. No tienen temor de Dios en lo absoluto. Esa es la radiografía que el apóstol Pablo da del hombre. Diciéndonos que el hombre no tiene condición, diciéndonos que el hombre no puede acercarse a Dios, diciéndonos que no hay forma de que el hombre por su propia voluntad pueda acercarse a Dios. Las obras buenas que el hombre pudiera hacer, que nosotros pudiéramos entender que el hombre hace, no son tan buenas, porque para una obra ser buena tiene que ser una obra hecha para la gloria de Dios. ¿Por qué? Por lo que decíamos en la clase de hoy, Él es la razón y todas las cosas fueron hechas por Él y para Él. Y Él es el estándar de toda moral y de todo bien. El hombre no puede acercarse a Dios y el hombre no puede de manera natural dar esta gloria a Dios. Es la gloria de Dios lo que indica qué es lo bueno. Lo bueno lo determina Dios, no nosotros. Cuando tú haces algo para Dios, tú lo haces para Él, eso es bueno en absoluto. Por eso una persona que no es cristiana, no conoce a Dios, no tiene a Cristo en su corazón, y ama a su familia, es buen esposo, es buen padre, es buen hijo, es buen amigo, es una persona buena, de acuerdo a los estándares del mundo, sí, pero delante de Dios no, porque la razón de ser de la bondad nuestra está en la raíz y en la fuente que es Dios mismo. Cuando la razón de yo hacer las cosas no es Dios, entonces esas cosas, aunque aparenten buenas, no lo son. Porque para las cosas ser buenas, la fuente, la razón, la fuerza motriz de eso debe ser la gloria de Dios. Y cuando el hombre no lo hace para la gloria de Dios, lo hace para su propio orgullo e imagen. Cuando tú haces algo para que los demás te vean, y los demás digan, wow, pero mira, simplemente tú estás actuando en beneficio personal, tú no estás actuando para la gloria de Dios. Pero cuando lo haces para dar gloria a Dios, con tu accionar y todo lo que tú haces en tu vida, en tu accionar, tú lo haces pensando que tú tienes que darle gloria a Dios, es entonces cuando entonces tú estás haciendo las cosas bien, porque le estás haciendo para la gloria de su nombre. Es cuando entonces el Señor es realmente la razón de ser de tu vida. Unos 100 años después de la Reforma, explotó en Europa en el 1517. Explotó esto del arminianismo y en el 1517 en el sínodo de Dort que tuvo lugar en Holanda también. El motivo de esta convención que congregó toda la iglesia fue el crecimiento de la doctrina arminiana que estaba en una contraposición a la doctrina reformada, y toda la iglesia reformada se reunió en este sínodo a discutir el punto. Había un problema para la iglesia y el problema era el arminianismo que estaba creciendo como pólvora, rápido. Y la agenda de discusión de ese día, de esa asamblea, incluía solamente 5 puntos. ¿Cuáles eran esos 5 puntos? La depravación total del hombre, la elección incondicional, la expiación limitada, la gracia irresistible y la perseverancia de los santos. Esos eran los 5 puntos que incluía la agenda. Al finalizar entonces esta asamblea, este sínodo, Jacobo Arminio y sus enseñanzas fueron oficialmente rechazados por la iglesia. Y la iglesia rechazó de manera rotunda esa doctrina porque entendía que esta doctrina no hacía bien porque negaba lo que la Escritura enseñaba. Estos 5 puntos que luego son conocidos como los 5 puntos de Calvino, que no son de Calvino,
y son conocidos como doctrinas de la gracia. La doctrina arminiana estaba calando y dentro de las iglesias, y fue necesario que las iglesias definan su doctrina. Fíjense lo importante que es definir la doctrina, y por eso nosotros estamos dando nuestra confesión, para que usted pueda entender lo que usted cree y qué nosotros creemos, y usted pueda entenderlo, para que cuando alguien le pueda decir algo contrario, usted tiene base bíblica y sustento bíblico para usted defender lo que usted cree. Usted no puede defender algo porque una gente le dijo que eso era así. Usted tiene que ir a las escrituras, escudriñar las escrituras y ver si la escritura dice que eso es así. Y por eso esto le decía al final de la clase hoy: lean el material en su casa, lean la confesión, y el que no tenga, dígale al pastor que se la dé. ¿Por qué? Porque tú tienes que estar empapado de eso, porque eso es lo que tú crees. Y el concepto de libre albedrío que nosotros tenemos hoy es un concepto que es extraído de Jacobo Arminio, de eso que conocemos como el arminianismo. Cuando hoy se habla del libre albedrío, se habla del concepto de este señor Arminio, que es quien plantea esta doctrina. Y a diferencia de lo que muchos entienden, la gracia nos lleva a Dios, y la doctrina del arminianismo nos lleva a nuestro propio orgullo y a exaltar nuestro propio orgullo. La gracia nos lleva a Dios, nos recuerda la gracia quiénes nosotros somos. Y la gracia, cuando nos hace ver quiénes nosotros somos, entonces nosotros tenemos que mirar a Cristo, quien es el autor y consumador de nuestra fe. Y la gracia entonces nos da consuelo. Nos da consuelo porque fuimos escogidos por Dios para salvación. Dios se fijó en mí. Y Dios se fijó en mí aun cuando yo era su enemigo. Dios se fijó en mí. La gracia me ayuda a entender mi fe y a saber que Jesucristo es el centro de ella. Y la doctrina nos hace entender quién es Cristo, pero también nos hace entender quiénes somos nosotros. Y no nos da lugar a nosotros engrandecernos y a nosotros creernos lo que nosotros no somos. El que dice: tengo la doctrina de la gracia y puedo pecar sin problema, no conoce la doctrina de la gracia. Y lo irónico de esto es que hay gente que dice: no hable de la doctrina de la gracia. No porque no sea bíblica, es porque algunos pueden tomarla como un mal ejemplo y creer que eso le está dando una licencia a pecar. Y eso como que no tiene validez, ¿verdad? Porque el hecho de que tú malentiendas una doctrina o no la contextualices en torno a las escrituras, no significa que yo no debo enseñarla. Yo debo enseñar la doctrina de la gracia con toda claridad para que tú puedas entenderla y tú puedas vivir libremente por fe entendiendo la doctrina. Porque la doctrina de la fe, de la gracia, perdón, en vez de cerrarte y acorralarte, lo que hace es que te libera y te hace entender la gracia extraordinaria de un Dios soberano que te amó y te escogió en el Hijo cuando tú no merecías absolutamente nada de Él. La doctrina nos muestra nuestra condición. Y por eso es que la doctrina de la gracia no es apetecible para muchos. No, porque es que nos muestra nuestra condición. Nos enseña lo malo que nosotros somos y nos enseña lo bueno que es Dios. Nos enseña lo bajo que nosotros caímos y nos enseña lo excelso y sublime que es nuestro Señor. Porque el centro de la doctrina, reitero, es la gloria del Salvador. Y nos enseña que la gloria de Dios es la razón de ser de todas las cosas, y que la gloria de Dios es y debería ser la razón nuestra. La gloria de Dios debería estar involucrada en todas las cosas que nosotros hacemos como creyentes. Y deberíamos acercarnos con una única razón: de dar gloria y honra al nombre de nuestro Salvador.
Esta es la introducción a esta pequeña serie de la doctrina de la gracia. Ya la semana que viene, entonces nosotros vamos a empezar con los 5 puntos, uno por uno, para que nosotros comencemos a ver qué nos enseña las Escrituras en torno a cada uno de estos puntos y por qué esta doctrina de la gracia es factible y por qué la iglesia rechazó el arminianismo y la iglesia decidió y entendió que en aquel sínodo, que en el 1517, que estas doctrinas eran bíblicas y debían permanecer por encima de lo que era el arminianismo. Conocer la doctrina nos hace sabios. Bueno, ¿vamos a predicar doctrina? Sí, porque lo que nosotros necesitamos para nosotros fortalecer nuestra vida espiritual es conocer la doctrina. Mientras más conocemos la doctrina, más fortalecemos nuestra fe. Mientras más conocemos la doctrina, más conocemos a nuestro Salvador y nosotros afianzamos nuestra fe. Necesitamos conocer lo que nosotros creemos y no andar por la vida diciendo, yo soy bautista. ¿Y por qué tú eres bautista? ¿Qué sé yo? Porque yo asistí a una iglesia, yo pasé por el camino, pasé por la calle, vi que la puerta estaba abierta y entré al culto y me gustó lo que vi, me quedé ahí. No. Tiene que haber una razón teológica y bíblica y tú tienes que encontrarte con eso en las Escrituras para que tú entiendas que lo que enseña la doctrina de la gracia no está ajeno a lo que dice las Escrituras. Es lo que dice la Escritura de manera sistematizada. Y eso nos va a nosotros ayudar a entender lo que somos, reitero, a entender quién es Dios y a nosotros poder enseñarle a otro lo que nosotros tenemos que enseñarle, tomando en cuenta lo que nos enseña la doctrina de quién es el hombre, de quién es Dios y hacia dónde nosotros debemos apuntar. Que el Señor nos ayude a entender que necesitamos con carácter de urgencia conocer lo que nosotros creemos. Oremos. Señor, gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, a que nosotros podamos meditar, nosotros podamos reflexionar en lo que tu palabra nos enseña. Ayúdanos, Señor, a ir a las Escrituras sin prejuicio, Señor, sino a entender que tu Espíritu Santo nos guía y nos enseña, Señor. Ayúdanos, Señor, a que aprovechemos este tiempo de recordar la Reforma Protestante para nosotros poder memorizar y recordar nuestras doctrinas, Señor. Y que podamos verla a la luz de las Escrituras y que podamos aplicar las doctrinas, Señor, a nuestro diario vivir, a nuestras vidas, y que podamos entender que nuestras doctrinas no están ajenas a nuestro estilo de vida, sino que nuestro estilo de vida debe estar permeado por nuestra doctrina. Ayúdanos, Señor, lo necesitamos. En el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga.